Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo número 14. Él, entonces, hablando de Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y el tema que presentaremos en esta tarde se titula El método de la gracia. Y es un importante tema porque básicamente vamos a contrastarlo con los métodos humanos, como lo hemos visto en las semanas pasadas, de una u otra manera intentar ganarse la salvación por distintos métodos que se generan, se levantan, que vienen a intentar reemplazar el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Y este es el favor inmerecido que recibimos por medio de los méritos y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora venimos al Antiguo Testamento para hablar el Evangelio, porque toda la Biblia es un gran tema, ese gran tema de la redención del hombre, la historia de la salvación por medio de Cristo, una promesa y luego cumplido en los Evangelios, cuando Él vino a hacer aquella gran obra en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre con su Creador. Y tenemos aquí una historia, como lo hemos visto, una serie de 4 mensajes tratando este capítulo número 5, es como una saga de la vida de Naamán, o podríamos parafrasear un famoso libro, Las Crónicas de Naamán. En primer lugar, lo que vimos de él fue la realidad de su vida, un gran hombre, una gran persona, amado, estimado por el rey, estimado por sus coterráneos, un hombre valiente, pero tenía un gran problema. Y lo resume el versículo número 1, era leproso. Así que todo lo que viene a continuación es una historia que nos habla de la sanidad de esta lepra de este hombre. Pero como la Biblia es un gran tema que nos habla acerca de la salvación, de la redención del hombre, también aquí se nos ilustra esto con respecto al alma, a la realidad del alma, a la realidad universal de un alma que por naturaleza está en contra de Dios. Así que también vimos hace 2 semanas cómo a partir de la lepra se representa perfectamente lo que el pecado es al alma, es algo universal. Vemos acá un hombre que tal vez era un hombre granado de la sociedad, una persona que era muy importante, pero también la lepra le alcanzaba a ello para mostrarnos que el pecado también es un asunto universal. El pecado daña, el pecado afecta, el pecado impide tener la comunión porque el leproso estaba condenado a vivir apartado del resto. No respeta rangos, no respeta posiciones, no respeta absolutamente nada el pecado. El hombre por naturaleza está en esta condición. Por otro lado, el pecado impide realmente una verdadera vida de felicidad, de dicha, de bienaventuranza, porque no hay un verdadero propósito en la vida. Para el hombre natural, la vida consiste en la abundancia de los bienes que posee, como dice un evangelio, o tal vez en alcanzar éxitos y cosas por el estilo que al poco andar ya pierden su valor, pierden su importancia para nuestra vida y otra vez buscando otro propósito. En cambio, la vida que el Señor ofrece es completamente opuesta. La lepra en estos tiempos será algo intratable para mostrar que el pecado no es algo que el hombre pueda ahora solucionar por sí mismo. Así que podemos concluir a partir de esto que no hay nada que el hombre pueda hacer para por sí mismo poder limpiarse del pecado que está en su vida, ni las riquezas, ni los logros, ni los cargos, ni el poder que pueda tener. Todo esto lo tenía Naamán y nada de aquello pudo ser útil para poder librarse de esta terrible enfermedad. Así que Naamán tenía todo esto, pero nada, absolutamente nada le sirvió, nada le servía, nada podía hacer para poder entonces ahora sanarse de esta terrible realidad. Y de esa misma manera el hombre ahora, así como Naamán desconocía que había un lugar donde podía alcanzar sanidad, así el hombre ahora por naturaleza desconoce que hay un remedio, una solución para este terrible mal que le aqueja. Pero ahora vemos a Naamán, que fue el mensaje de la semana pasada, cómo supo
que había un lugar donde podía ser sano de esta enfermedad, y eso está en el versículo número 2. Vemos la providencia del Señor, de que en medio de una de estas estrategias o campañas que hicieron, trajeron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual llegó finalmente a servir a la casa de la mujer de Naamán. Circunstancial para algunos, una mera anécdota para otros, pero todo esto es el plan de Dios. Ahora, dado para que este hombre pudiera alcanzar sanidad ahora, para que el hombre, por medio de la predicación del Evangelio, pueda saber que hay solución, hay remedio para esta terrible realidad espiritual que le aqueja. Y esta es la providencia del Señor y la gracia de Dios también mostrada en que aquellos que están lejos de Dios, sin esperanza, sin descanso para su alma, puedan oír acerca del mensaje del Evangelio, este mensaje de salvación, tan solo por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo. Y ese es el único remedio ahora para el alma que está contaminada completa y absolutamente por el pecado. Este Evangelio que nos habla de Dios, nos habla de que Él es un Dios perfecto, santo, justo, bueno, fiel, amoroso, pero que ahora a la luz de esa santidad, ahora vemos el pecado que está en nuestro corazón, y a partir de su justicia entendemos que esa desobediencia merece un castigo, eso debe ser tratado, pero también el Evangelio nos habla de que ahora por medio de Cristo el hombre puede estar en comunión con Dios, ser reconciliado con Dios y hallar paz y descanso para su alma. Así que ahí está el Evangelio, y ahora lo que vamos a ver son las respuestas al Evangelio. En primer lugar, vamos a ver la respuesta, o vamos a desenrollar en mayor medida la respuesta al Evangelio, y vamos a ver la próxima semana otra respuesta al Evangelio por medio de un siervo del profeta. Pero básicamente hay dos respuestas al Evangelio. Nadie puede ser neutral con respecto a esto. En primer lugar, está la respuesta al Evangelio cuando el hombre es compungido en su corazón. Básicamente este mensaje es como una flecha que atraviesa su alma, atraviesa su corazón, de tal manera que le hace ver y comprender la realidad de su condición delante del Creador. Pero hay otra respuesta, que es la respuesta del rechazo. Y esa es la respuesta natural del hombre al Evangelio. Esa es la respuesta natural del hombre a este mensaje de salvación. Y eso es lo que vemos en primer lugar en la vida de Naamán. Porque en el versículo número 10 viene aquí la respuesta del profeta. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué pasó con Naamán en respuesta a este mensaje de Eliseo? En primer lugar, le causó un gran enojo a este hombre, versículo número 11 y también en el versículo número 12. Le causó enojo. Y de hecho eso lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Esteban hablando del Evangelio y mostrando a aquellos que le estaban asesinando y matando, que ellos eran culpables delante del Señor. Dice que le crujían los dientes. Y esa es la respuesta natural. Puede que no tiremos piedras en las iglesias, pero de una otra manera en nuestro corazón hay un rechazo evidente al Evangelio. Y cada uno de nosotros que hoy día hemos creído, en algún momento rechazamos el Evangelio, ya sea de manera activa o violenta, tal vez en nuestra mente, o de manera pasiva, siendo indiferente al mensaje que se nos estaba predicando. Lo primero fue enojo. Lo segundo fue un rechazo al método del profeta. Le parecía una locura lo que el profeta Eliseo le había mandado hacer, lavarse 7 veces en el Jordán. ¿De qué manera un hombre podía ser limpio de su lepra yendo a un río que no era lo más limpio en aquellos años y sumergirse 7 veces y de esa manera iba a ser limpio? Así que también este rechazo se manifestó hacia el método, hacia lo que el mensaje en sí estaba diciendo, que debía ir y sumergirse 7 veces en el Jordán. Este rechazo también se ve reflejado en buscar métodos alternativos a lo que en este caso el profeta le había mandado. Y eso está en el versículo número 12 ahora. Cuando vemos que Naamán dice Abana y Farfá, ríos de Damasco, ¿acaso no son mejores que todas estas aguas? Aguas cristalinas, aguas limpias, aguas que puedan realmente refrescar a un hombre sediento. ¿No son ellas mejores que este río Jordán sucio, turbio? Si me lavare en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Así que también rechazó el método que el profeta le dio, pero también ahora buscó caminos alternativos. Todo esto le pareció una locura
al punto de que él se volvió, no hizo caso al profeta y se fue enojado. Y esto es una ilustración perfecta, queridos amigos, de lo que el hombre precisamente es en respuesta al Evangelio. Hay una molestia cuando el pecado es enrostrado delante de las personas. Por cierto, con ternura, pero la verdad debe ser entregada. Y comienza a hablarse de estas cosas que están en el corazón, estas cosas que están allí guardadas tal vez por años, por toda una vida, y eso nos incomoda. Y viene el Evangelio y nos dice que la única manera de poder ser limpio es creyendo en Cristo, arrepintiéndonos del pecado que hemos cometido en contra de Dios y que creamos en Cristo. Viene un rechazo a ese mensaje. Es una locura, dice Pablo a Corintios. Ese es el pensamiento del hombre sin Dios. La palabra del Evangelio, la palabra de salvación es una locura a aquellos que se pierden. Y buscan caminos alternativos, caminos de las obras, caminos de un buen comportamiento, caminos de moralidad, caminos de religiosidad, caminos tal vez de llevar una vida externa que sea merecedora de aplausos, merecedora de reconocimientos, y ponemos toda nuestra confianza en ellos. Aquellos no son más que caminos alternativos al único método que el Evangelio nos prescribe y nos da, que es por medio de Cristo. Así que aquí encontramos una ilustración perfecta de cómo los hombres por naturaleza responden al Evangelio y al método de la gracia. Así que, ¿qué hace el Evangelio? En primer lugar, muestra que nuestras ideas acerca de la salvación son erróneos. Porque, como dijo acá Naamán, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Así que muchas veces nosotros comenzamos a tener nuestras propias ideas de la salvación, que me la puedo merecer, que me la puedo ganar, que puedo luchar por ella, que puedo transarla a partir de un par de obras que traiga como ofrenda, así que al final de los tiempos yo seré salvo, como Dios me va a enviar lejos de Él para siempre. Así que lo que hace el Evangelio es mostrarnos nuestras falsas ideas acerca de la salvación, mostrándonos que solo hay un camino por el cual el hombre puede ser perdonado y alcanzar misericordia. Pero también el Evangelio nos confronta con nuestras falsas ideas acerca de Dios, nuestras falsas ideas acerca del Creador. Versículo número 11. Él pensaba que Dios estaba a su servicio. Se fue enojado, diciendo, este era el pensamiento que él tenía acerca de cómo él iba a ser sano de la lepra. Veamos a este hombre orgulloso, señalando estas palabras. He aquí yo decía para mí, saldrá este hombre y en pie invocará y hará una rogativa para que Jehová su Dios ahora pueda obrar, alzará su mano delante de toda esta gente que está a mi lado, tocará el lugar y la lepra sanará. Así que tenía una idea, básicamente, de que Dios iba a cumplir sus propios deseos y actuar de acuerdo a su propio criterio. Y de esa manera también el Evangelio nos muestra a nosotros las falsas ideas que tenemos acerca de Dios. Este famoso concepto errado acerca de Dios, de que Él es nuestro compadre, de que Él no se preocupa por nuestra maldad, no se preocupa por nuestro pecado, que al cielo vamos a entrar achoclonados, que Él es un Dios de amor. ¿Cómo va a mandar a gente al infierno? Así que bueno, Él es nuestro compadre, Él me entiende. No hay nada que Él pueda hacer, Él es amor, Él no puede castigar el pecado. Pero viene el Evangelio y nos habla acerca de que Dios es un Dios santo, que Él no puede tolerar el pecado y que cualquier pecado, por muy pequeño que sea, delante de nuestros ojos, ese pequeño culpable de pecado para nosotros nos hace culpable de haber violado toda la ley de Dios. Esa es la santidad de Dios. De que a nuestros ojos algo tan pequeño, algo tan mísero, significa que hemos violado toda la ley de Dios. Por eso el hombre rechaza el Evangelio por naturaleza. No es algo que le agrade. Y esto es lo que pasó con este hombre, Naamán. Él no estaba de acuerdo con el método del profeta. Era algo demasiado simple, muy poco pomposo. Nada que de una u otra manera añadiera algo a lo que él era. Era muy absurdo para él que se fuera a lavar 7 veces en el Jordán. Así que esa es la primera respuesta al rechazo.
Pero quiero referirme ahora a la respuesta que mencioné al principio, cuando el Evangelio es como una flecha que traspasa nuestro corazón. Ser compungidos en nuestra alma, ser compungidos en nuestro corazón. ¿Y cómo viene esto entonces? ¿Cómo es que esto ocurre en la vida de una persona? En primer lugar, viene el llamado externo de la palabra de Dios, hecho por un predicador. Este llamado externo es cuando el Evangelio es anunciado. Lo vemos aquí presente, cuando esta muchacha le dice a la esposa de Naamán: si mi señor fuera a la casa del profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y eso es lo que hace un predicador. Eso es lo que hace un amigo, eso es lo que hace un creyente cuando le muestra a una persona: este es el camino. La única manera por la cual tú puedas hallar descanso para tu alma, puedas hallar comunión con Dios y puedas ser reconciliado con Dios, no es otro, sino por medio de Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Evangelio te lleva a pensar por medio de este llamado externo todos esos caminos erróneos buscando salvación, como vimos la semana pasada, esas 4 maneras erradas de pensar de una otra manera que tenemos salvación. Y ese es el llamado externo, que en este relato lo hizo una muchacha de quien no sabemos ni su nombre. Simplemente sabemos que era una cautiva del pueblo de Israel en una nación extranjera y que le da a conocer esta buena noticia. Esa es la instrumentalidad de los hombres, de las mujeres, que de una u otra manera se preocupan por tu alma para mostrarte el único camino por el cual tú puedes estar a cuentas con Dios. Aquí fue una muchacha cautiva, una sierva de aquel hogar. Pero hoy día puede ser, tal vez un predicador ha llegado a este lugar o alguien te ha hablado del Evangelio, alguien te ha invitado. Ellos son los que de una u otra manera, por amor a tu alma, te invitan para que puedas estar expuestos al Evangelio y puedas oír este mensaje de salvación. Puedas oír este mensaje acerca de cómo estar a cuentas con Dios. Así que puede ser hoy día un amigo, un familiar. Puede ser alguien que en la calle te invitó a la iglesia. O simplemente fuiste movido a buscar un lugar donde congregarte. Y hoy día puedes oír el mensaje del Evangelio. Ese es el llamado externo que lo hace una persona para que puedas saber lo que es el Evangelio. Pero ahora viene el llamado interno. Y eso es precisamente cuando este mensaje ahora no solamente está en tu mente y logras entenderlo y captar el mensaje en sí, sino este mensaje es como mencioné, una flecha que atraviesa tu corazón. Básicamente, ya no dices: este mensaje es para esa persona, o este mensaje es para mi vecino. Él realmente es el tipo de personas de la cual está hablando el predicador. Sino básicamente, cuando eres compungido, reconoces que ese es tu problema, que ese eres tú. Que lo que el predicador está hablando es acerca de tu propia vida. Así que ese llamado interno es cuando el Espíritu Santo ahora toma este mensaje y lo aplica a tu corazón y te ilumina. Eso es lo primero, te ilumina para que conozcas cuál es tu realidad delante de Dios. Para que conozcas que has violado la ley de Dios y que eres un pecador delante de Dios. Te ilumina también, no solamente para que conozcas tu realidad, sino para que conozcas tu necesidad. Dado que no puedes salvarte a ti mismo en esa terrible condición, ahora el Espíritu Santo te ilumina para mostrarte la necesidad de estar en reconciliación con Dios, de ser perdonado, de alcanzar misericordia. Y te ilumina también acerca del único medio por el cual tú puedes lograr el perdón y la reconciliación. Te apunta a Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario como camino exclusivo para hallar descanso para tu alma. Así que eso es lo primero que Dios hace en el llamado interno. Te muestra tu realidad, te muestra tu necesidad de un Salvador y te muestra finalmente a este Salvador y todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es un proceso y lo vemos tan hermosamente ilustrado en esta sanidad de Naamán. Un proceso donde lo primero escuchó, en este caso, la buena noticia de sanidad de su lepra. Y de esa manera el hombre, ahora la mujer, el niño, el anciano, escucha la buena noticia de que hay salvación por medio de Cristo. Así que cuando el Señor comienza a obrar, este llamado externo va acompañado del llamado interno que Dios hace.
Tal vez a primera instancia, no, esto no es para mí, no es para mí, pero en un momento esto tiene un sentido real para tu vida. Y viene un despertar a las cosas que antes ignorabas. Un despertar más allá tal vez de la religiosidad que gobernaba tu vida. Un despertar que tiene que ver con la realidad de tu propio corazón, lo que el Espíritu Santo te ha estado iluminando. Comienzas a ver que hay pecado en tu vida, pecado arraigado tal vez por años, por décadas, y nunca lo habías visto. Tenemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, que toda una vida irreprensible en cuanto a la ley, pero en algún momento escuchó el Evangelio, tal vez de boca de Esteban, cuando él estaba allí en acuerdo con su muerte. Y Esteban da ese tremendo mensaje y luego nos habla Pablo en una de sus cartas y nos dice: yo no hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijese. Así que fue por medio del Evangelio ahora que comprendió lo que había en su corazón, que era pecador, comprendió la necesidad que había en su alma de reconciliación y luego camino a Damasco entonces pudo hallar salvación cuando Cristo apareció delante de él. Ese es el despertar, una luz que va siendo cada vez más clara. Tal vez has visto esta linterna que tú puedes girar y comienza a alumbrar mucho más clara. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida. Al principio no ves nada, tal vez cosas muy confusas, pero el Espíritu Santo comienza a mostrar con claridad lo que hay en tu corazón. Así que al principio, como cantábamos, cuando escuchas el Evangelio por primera vez, por segunda vez, un par de veces, tu respuesta es: no, yo no quiero aquello, todo de mí, yo quiero todo para mí. Pero cuando el Señor comienza a obrar, comienzas a comprender lo que Él hizo en la cruz del Calvario, comienza a cambiar tu disposición hacia Él, tu inclinación hacia Él, por la obra de Dios en ti, en este despertar. Y tú dices luego, tal vez sin darte cuenta, de mí algo de ti. Hay cosas que retienes en tu vida. Hay amor por esas cosas que debes dejar todavía. Pero luego el Evangelio sigue avanzando. En la medida que más escuchas el Evangelio, llega un punto donde te das cuenta de que necesitas a un Salvador. Y tal vez estás orando al Señor que te salve, pero aún hay cosas en ti que están ahí que no has reconocido delante de Dios. Hasta que al final, como cantábamos, más alto que el cielo y más profundo que el mar, es tu amor que me ha vencido. Y ahora clamamos desde el fondo del corazón: dame lo que mi alma anhela, de mí no, todo de ti. Y todo esto es lo que tenemos aquí en la historia de Naamán. Todo esto ocurrió en la vida de este hombre. Este hombre al principio rechazó todo esto. De hecho, el versículo 12 dice que se volvió y se fue enojado. Esta fue la reacción natural. Pero aquí están los criados, los que estaban a su lado, diciéndole. Y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Y una vez más, vemos cómo el Evangelio también nos llama una y otra vez a considerar sus argumentos. Te habla acerca de tu vida. Escucharás el Evangelio en primer lugar. Tal vez las cosas no te hacen mucho sentido. Pero a la medida que más lo oyes, más lo escuchas, el Evangelio va ampliando este entendimiento acerca de quién es Cristo, quiénes somos nosotros. De tal manera que ahora vamos aprendiendo más y de esa manera entonces, en la medida que más escuchamos el Evangelio, más el Espíritu Santo obra en nuestra vida guiándonos a salvación. Así que sus criados fueron los que se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote: lávate y seré limpio. Así que vemos a este hombre ahora yendo a donde el profeta le había mandado, al método del profeta, al camino del profeta. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Versículo 14 que leíamos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y aquí hay una hermosa ilustración de aquellos que buscan salvación. Porque muchas veces venimos con el deseo de conocer inmediatamente al Señor, pero aún hay cosas en nuestro corazón que no hemos confesado delante de Dios. Así que nada más se sumergió la primera vez, y siempre cuento esta historia de esta manera, y salió y tal vez le dijo a sus criados: miren, ¿cómo estoy? Todavía está leproso. Son 7, le dicen. 7 veces, lleva una solamente. Esto es importante cuando alguien está buscando salvación, porque muchas veces nos desanimamos. No somos capaces de ver que aún no nos hemos arrepentido tal vez con todo nuestro corazón del pecado que está allí. Tal vez
Hemos confesado la mitad, pero la otra mitad todavía nos causa placer. Todavía no lo vemos como tenemos que verlo, bajo la óptica de Dios, como Él desprecia el pecado. Así que luego, una segunda vez, y emerge entonces: muchachos, ¿cómo estoy? Todavía está leproso, pero son 7. Y de esa manera el Evangelio está tratando nuestro corazón. Y las personas nos invitan para que podamos oír el Evangelio, para que comprendamos más y más la manera, la forma en cómo debemos venir delante del Señor. Una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta. Así que emerge ahí: bueno, y ahora, ya van 6. Todavía está leproso. Hasta que finalmente Él se zambulló una 7ª vez. Y cuando emerge del agua, lo ven completa y absolutamente limpio. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así que este hombre finalmente creyó en lo que el profeta le había dicho. Ve, date unos 7 piqueros, como se entiende hoy día, en el Jordán y serás limpio. No creyó, pero creyó finalmente después de todo lo que ocurrió. Y dice el texto que fue completamente sano de su lepra. Qué hermosa ilustración de lo que la obra de la conversión es. Eso es la fe, eso es creer. Eso es precisamente lo que el Evangelio hace. Nos ilumina, nos conduce, en la medida que más entendimiento vamos obteniendo del Evangelio. Y finalmente nos guía a una confianza, nos humilla para obedecer al Señor. Así que eso es fe. La fe es como esa mano que recibe un regalo. No hay mérito en eso. Esta es una obra que Dios hace en todos aquellos que vienen delante de Él rogando y pidiendo que le reciba. La fe nos trae a Dios. Nos trae a Dios porque creemos que Dios existe. Creemos que Dios perdona. Creemos que Dios hace nueva todas las cosas. Creemos en sus mandamientos. La fe asegura las bendiciones de Dios, pero la fe también involucra cada acto del hombre, cada área, del hombre. Su mente escucha el mensaje, acepta el mensaje del Evangelio. Este corazón siente vergüenza por esa vida en contra de Dios. Y ahora entonces quiere hallar descanso en solo el único que puede darlo. Pero la voluntad ahora es llevada a volverse al Padre en arrepentimiento y fe. Eso es el método de la gracia. Querido amigo, nada que tú puedas comprar, nada que tú puedas merecer, nada que tú por tus buenas obras tú puedas traer como una ofrenda para recibir algo que tan solo es por gracia, como un favor inmerecido que Dios hace en aquellos, tal como Naamán, que creen al mensaje del Evangelio. Y por eso nuestro Señor, cuando inició su ministerio terrenal, llama a los hombres con este mensaje: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Así que el mensaje del Evangelio precisamente nos habla de este método de la gracia. Te arrepientes de tus pecados, los confiesas delante del Señor, le dice: aquí está mi pecado, Señor. Esto es lo que he sido. Estas son las cosas que han dominado mi pasar, mi vida. Estas son las cosas que han sido mi propósito, completamente lejos de ti. Esto, Señor, es lo que soy. Y en la medida que tú los confiesas ahora, confías en que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para poder perdonarlos, para poder borrarlos y para darte una nueva vida en Cristo. Ese es el método de la gracia. Tal vez has luchado por años intentando ganarte la salvación, por distintos métodos que el hombre crea: buenas obras, religiosidad, moralidad, o simplemente llevar una filosofía del carpe diem, o filosofías similares. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero, querido amigo, esta historia nos presenta un relato tan hermoso, nos ilustra de manera tan hermosa lo que la lepra es al cuerpo, ahora lo que el pecado es al alma, y la manera en cómo ese pecado puede ser perdonado. ¿Qué puedes hacer entonces? Absolutamente nada. No hay nada que puedas hacer para poder salvar tu alma. No es tu esfuerzo que podrá ahora tu espíritu salvar.
no es el sentir, no son los buenos deseos, tampoco son las buenas obras que te van a dar paz con Dios. Ni siquiera es tu lamento, ese lamento de remordimiento que simplemente es un dolor pasajero para luego simplemente volver a lo mismo. Nada de aquello va a quitar tu carga. Tan solo en la obra del Señor en la cruz del Calvario, 6 horas colgado allí, llevando las consecuencias del pecado de aquellos que un día iban a creer, llevando las consecuencias eternas de aquel pecado que hemos hecho en contra de Dios. Así que no hay nada que tú puedas hacer. Y qué hermoso es esto, porque Naamán tenía todo para hacerlo. Él, cuando fue a donde la muchacha le había dicho, llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Podía comprar estas cosas, podía hacer multitud de cosas, pero esto no funciona por un asunto de mérito. Es una obra que Dios hace en el corazón de todos aquellos que vienen confiando en el método de la gracia, arrepentimiento y fe en Cristo como el único mediador. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que ahora, este es el llamado para nosotros. ¿Qué haremos con Cristo? ¿Seguirás buscando por caminos alternativos? ¿Seguirás buscando por caminos que no te conducen a Cristo, sino más bien a la muerte? ¿O vendrás a la fuente de toda bendición, a la fuente de vida eterna que se halla en Cristo? Es aquí donde dice el Antiguo Testamento en otro pasaje, aquí está la vida y la muerte. Aquí está la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué harás con Cristo? Que el Señor te ayude para que vengas a Él. Venga rogando por su perdón. Venga delante de Él pidiéndole que te reciba. Que te dé una nueva vida, te haga su hijo y te llene de las hermosas bendiciones y garantías que acompañan el Evangelio. Termino leyendo el versículo número 14. Y que esta sea una realidad espiritual para aquellos que están hoy aquí y nunca han experimentado el poder transformador del Evangelio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Que puedas creer en el Evangelio, puedas venir a Cristo como el único mediador y puedas hallar perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.